Hermanos, vamos a afrontar nuestra segunda sesión. Habíamos visto en la primera cómo una familia, a la manera de Dios, es una familia que tiene un orden de prioridades bíblico y vive conforme a él. En esta segunda sesión vamos a ver cómo en una familia a la manera de Dios, cada miembro cumple con el rol establecido por Dios. Permítanme orar brevemente para iniciar. Señor, nosotros te necesitamos, rogamos tu dirección, damos gracias por tus misericordias al dejarnos tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a ser fieles a la hora de comunicarla, líbranos de prejuicios, líbranos de distorsiones, líbranos de decir lo que no es y ayúdanos a ser hallados fieles, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a estas familias, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Como decía hace un rato, es una pena que las estadísticas no reflejan lo que deberían reflejar. Uno esperaría que las familias cristianas fueran muy diferentes con respecto a los conflictos, a la manera en que se manejan, a los divorcios y las separaciones. Sin embargo, no es así. En el año 2000 se hizo un estudio por Barna, es una institución cristiana que hace estudios estadísticos, y dice el señor Barna, dice: a mí me gustaría decir que los cristianos somos diferentes con respecto a las estadísticas sobre el divorcio, pero ese lamentablemente no es el caso. Yo entiendo que cuando se hacen estas estadísticas hay algunos aspectos que no se toman en cuenta, sino hacen preguntas a todo el que dice que es cristiano sin verificar si realmente lo es, y eso distorsiona un poquito los resultados. Pero hay una realidad allí presente, y es que definitivamente el pueblo de Dios no se conduce familiarmente como debiera. Debiera ser una forma de ser sal y luz en medio de la generación que nos ha tocado vivir. Es brillar como familias diferentes, familias armoniosas, donde se llevan bien entre los esposos, donde se llevan bien padres e hijos. Y lo que ha pasado sencillamente es que nos hemos alejado de los principios de la palabra de Dios y más bien hemos adoptado los principios culturales que nos rodean. Dios claramente ha establecido el rol de cada miembro de la familia. Permítanme leer una porción un poco larga, pero es la palabra de Dios y es lo más importante. Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 4. Dice el apóstol: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí está la cuarta vez que esta expresión se repite. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es algo que pudiéramos tratar en 4 sesiones y no daríamos abasto. Sin embargo, quiero
que tengamos un vistazo general, porque estamos hablando aquí a esposos y esposas, a padres e hijos. Y lo primero que yo quiero llamar su atención en este pasaje, y es algo fundamental, es que notemos que la responsabilidad de cada uno no depende del desempeño del otro. Hermanos, si usted me pregunta a mí cuál es una de las labores pastorales más difíciles, yo le digo sin pestañear inmediatamente: convencer a un matrimonio de que la responsabilidad de ellos delante de Dios no depende de cómo el otro se comporte. Ahí en ningún lugar hay un sí condicional. Cuando dice que la mujer debe someterse y respetar a su esposo, no dice si el esposo es un hombre creyente y considerado. No, no depende de cómo el esposo sea. Cuando ahí dice que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, no dice si ella se somete y si ella es creyente y si ella es una buena madre. No, no hay nada de eso, no hay sí condicionales. ¿Qué es lo que significa? Que la responsabilidad que tenemos como esposos y esposas y como padres e hijos es independiente del comportamiento de los demás miembros de la familia. Dios nunca va a aceptar una excusa. En muchas ocasiones, pastor, pero que usted tiene que conocerla. Digo, no, yo no tengo que conocerla. Yo lo que tengo que conocer es la palabra de Dios. Pastor, es que para usted es muy fácil ahí, pero cuando yo estoy en mi casa y ese hombre empieza a pelear, usted no se imagina. Es que yo no tengo que imaginarme, es que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, porque nosotros obedecemos por lo que el Señor es, no por cómo el otro se comporte. Así que es sobre esa base que yo quiero edificar. Si nosotros nos perdemos en esto, nos perdemos en todo. No tome como excusa el comportamiento del otro. Yo no tengo control sobre el otro, lo que el otro haga. Yo solamente tengo control sobre lo que yo haga. Y mi responsabilidad es obedecer a Dios. Habiendo dicho esto, entonces permítame, amárrense en los cinturones, porque el vuelo Efesios 5 y 6 está a punto de partir. Y estamos retrasados, así que vamos a hacer un vuelo por encima de esto para ver desde arriba, de una manera superficial pero puntual, cuál es la responsabilidad de cada uno. Y lo vamos a hacer en el mismo orden en que el texto lo hace. Así que lo que primero que quiero tratar es la responsabilidad de la esposa ante Dios. Es como si fuera una moneda de dos caras. Y la responsabilidad de la esposa se resume en dos palabras. La esposa debe someterse a su marido, la esposa debe respetar a su marido. La esposa debe someterse a su marido, la esposa debe respetar a su marido. Y el término someterse aquí es un término tomado del argot militar. Significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro, en este caso del esposo. Es la misma instrucción que nosotros encontramos en Colosenses 3:18 y en Primera de Pedro 3, pero no tenemos el tiempo de ir allá. Ahora bien, nosotros vivimos en una época donde hablar de sumisión de la esposa es como si fuera una mala palabra. Es como si eso atentara en contra de la igualdad del hombre y de la mujer. Es por eso que antes de decir lo que significa la sumisión de la esposa al esposo, permítanme decir lo que no significa. No es esclavitud. No es que ahora usted se casa y ahora usted llega a su casa y dame un jugo, búscame localizo y préndeme la televisión y tráeme el periódico para leer los deportes. No, usted no tiene un esclavo, usted tiene una esposa. Así que la sumisión no tiene que ver nada con eso. Tampoco significa no opinar. Ay, pero a ti sí te gusta opinar. Recuérdate que yo soy la cabeza del hogar, aquí las cosas se hacen como yo digo. Bueno, si usted quiere vivir así, no se case. De hecho, un hombre sabio le hace mucho caso a la opinión de sus esposas. Porque Dios nos hizo diferentes, no importa lo que quieran decir hoy en día. En dignidad somos iguales, pero en funcionamiento y en roles somos diferentes. No es solamente que somos diferentes por fuera, eso todavía no lo han negado porque no hay forma de negarlo. Es que somos diferentes por dentro, en la forma en que reaccionamos, en la forma en que vemos la vida. Y no significa que uno es mejor que el otro. Usted ve un accidente ahí, una pareja de esposos, y llegan aquí nerviosos, y usted le pregunta qué pasó, y el relato del esposo y de la esposa va a ser diferente.
¿Y cuál es verdadero? No, los dos son complementarios. El esposo posiblemente le va a decir cómo ocurrió el accidente. La esposa posiblemente le va a decir cómo quedaron los que estaban dentro del vehículo. Son dos versiones reales, pero complementarias. Así que un esposo sabio escucha a su esposa, porque ellas muchas veces ven cosas que nosotros no vemos. Generalmente son más perceptivas que nosotros. ¿A qué esposo no le ha pasado que su esposa le dice, a mí no me gusta fulano, pero ¿y qué es? ¿Pero ¿y qué es lo que tú le ves? Y ella no sabe explicar, pero como que no le gusta. Y estas mujeres siempre están viendo. A los 3 meses, a los 6 meses, al año, sale a relucir. Tú ves, yo te lo decía. Así que el hombre le hace caso a la esposa, debe hacerle. Así que no significa no opinar. Tampoco significa la anulación de su personalidad. Hay hombres que se casan y quieren modelarle la personalidad a la esposa. Aquí tenemos un hombre serio, de esas personas que para sacarle una sonrisa es dificilísimo. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Que lo más que usted logre es una sonrisita de medio lado. Hay gente así, difícil. Y resulta que se casa con una mujer que es un cascabel. Extrovertida y... Entonces, pero de así fue que tú te enamoraste de ella. Ahora se casan y ahora él quisiera que fuera más cerrada. No le cambies la personalidad a tu esposa, eso no es sumisión. Si hay aspectos de personalidad que son pecaminosos, entonces claro que tienes que pastorearlo y ayudarla a cambiar. Pero si son aspectos de gusto, de personalidad, esa es su personalidad. Tampoco significa la eliminación de habilidades y capacidades. Hermanos, hay algunos de nosotros que nuestras esposas son más inteligentes que nosotros. ¿Y cuál es el problema? Eso no tiene que ver nada con los roles. Usted tiene una esposa más inteligente que usted. De gloria a Dios y gracias por lo que el Señor le dio. Y use la inteligencia de su esposa para el bien del matrimonio. Es que no tiene que ver con nada de eso. Y mucho menos tiene que ver con inferioridad. Y aquí es la parte quizás más importante por la generación que nos ha tocado vivir. Usted oye hoy hablando, sí, porque los hombres se creen que son superiores. El hombre no es superior. Y una muestra de que someterse no implica inferioridad es un argumento teológico. Nosotros creemos en la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es un Dios trino que subsiste en 3 personas. Pregunta, ¿quién es más Dios? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Ay. Igual. Muy bien, no se preocupe, contestó muy bien. Contestó muy bien. Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Y Dios el Padre y Dios el Hijo no son más Dios que Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, en la misma Trinidad hay un orden. Y el Padre no se somete al Hijo, el Hijo se somete al Padre. Así que no, hablar de sumisión no significa que es superior. Posiblemente algunos de ustedes en sus trabajos tienen jefes que si le fueran a pasar un examen, ¿saben menos que ustedes? Ay, entonces ¿qué van a hacer? ¿Ustedes le van a ordenar a él? No, tienen que someterse. ¿Por qué? ¿Porque él es más inteligente? No, porque él es jefe. Porque el Señor lo colocó ahí a esa responsabilidad. Así que no tiene ni siquiera que ver con quién es mejor o peor. Tenemos la misma dignidad delante de Dios, tenemos la misma capacidad de relacionarnos con Él, tenemos el mismo valor como personas, ambos somos hechos a imagen de Dios, pero Dios ha creado un orden de funcionamiento. Así que habiendo dicho lo que sumisión no es, permítanme mencionar algunas cosas. Primero, la sumisión no es una opción, sino un imperativo. No dicen estos textos, mire, sería bueno, es recomendable que la esposa se someta al esposo. No, no es así que dice, es un orden. Es una orden, es un imperativo que no depende de la inteligencia, del carácter, de la actitud, de la condición espiritual o del trato al esposo. Yo vuelvo y repito, hay esposas que dicen, pastor, es que no me puedo someter a mi esposo que es inconverso. Mira, siempre y cuando él no te mande a hacer algo prohibido por Dios, o siempre y cuando él no te impida hacer algo mandado por Dios, tú tienes que someterte a tu esposo, aunque sea inconverso. Porque es tu esposo. Y eso es un matrimonio. Pastor, pero es que él me quiere llevar a un show de mujeres No, eso no. Ah, pero pastor, él me quiere llevar a una celebración de un aniversario de uno de sus amigos del trabajo. Y estos son unos impíos toditos. Bueno, mi hermana, yo sé que tú no vas a pasarlo de lo más disfrutable, pero vete con tu esposo. Porque ahí no hay nada pecaminoso per se, puede ser incómodo para ti, pero no es pecaminoso. Entonces, es un imperativo.
Pero recuerda algo, es espiritual. Dice, las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor. ¡Wow! Qué duro debe sonar esto! Pero no solamente que es como nosotros nos sometemos al Señor, sino por causa del Señor. Es que cuando una esposa hace caso de su esposo, entonces ella está honrando al Señor con eso. Así que, resumiendo, el ministerio primordial, prioritario de la esposa es su esposo. Una esposa nunca debe hacer algo que vaya en detrimento de su esposo. A veces a mí me da vergüenza ajena cuando veo a esposas hablando de sus esposos o hablándole a sus esposos. Porque a veces perdemos el rumbo. Está en una conversación y la esposa dice, cállate que tú no sabes de eso. Es como que, ay, mi madre. O uno tiene que tiene que saber manejarse. Y uno como la cabeza del hogar también tiene que ayudar a nuestras esposas y pastorearlas. Recuerdo una vez, mi casa tiene 2 pisos y mi esposa me llamó desde arriba. Marcos, digo yo, dime, tráeme tal cosa. Yo estaba ocupado haciendo algo. Así que yo respiré hondo, dejé lo que estaba haciendo y fui y le subí lo que ella dijo. Entonces, gracias. Digo, una cosita, amor, dime. Mira, sería mucho mejor si tú primero me preguntas, ¿estás ocupado? Número 1. Y número 2, suena muy mejor si tú me dices, ¿tú podrías traerme tal cosa? ¿Por qué? Yo no soy tu hijo, yo soy tu esposo y tú me estás dando una orden. Yo no le estoy faltando el respeto, le estoy hablando con todo el amor del mundo, pero estoy tratando de poner las cosas en orden. ¿Ven? Entonces, y no es solamente someterse, sino también respetarlo, que tiene que ver con actitud. La sumisión tiene que ver con acción. El respeto tiene que ver con actitud. Así que ese es el papel del esposo. Usted no debe tratar a su esposo de manera despectiva, dirigirse a él como si fuera su hijo. Debe tratarlo con respeto y someterse. Eso no significa que si usted ve algo mal no se lo diga, tiene todo el derecho y la responsabilidad de decirle, mi amor, yo pienso que tú lo estás haciendo mal. Eso no es falta de respeto. Pero ese es el papel primordial. ¿Y cuál es el papel del esposo en la familia? Bueno, nosotros lo vemos aquí también en el texto que leímos. A veces las hermanas, por el desconocimiento de lo que implica, se sienten como que van forzadas. Las hermanas a veces leen Efesios 5 y dicen, óyeme, pero nosotros vamos forzadas. Mira lo difícil que nos lo ponen a nosotros, someternos. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Y mira lo fácil que se lo ponen a ellos, que nos amen. Claro que nos aman, no están enamorados de nosotros. Bueno, mis hermanos, no es tan sencillo como eso. En primer lugar, cuando hablamos así, no estamos comprendiendo que el amor al que allí se refiere es el amor bíblico, el amor ágape, el amor de Dios, que es caracterizado por la disposición al sacrificio. No es sencillamente ese sentimiento de enamoramiento, no. Lo que Dios demanda es que nosotros amemos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Y uno cuida mucho su cuerpo, ¿verdad? Asimismo debemos cuidar a nuestras esposas. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo allí. Y déjenme decirles algo importante también que nos han engañado. El amor verdadero es más que un sentimiento. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el amor no se describe con verbos. Perdón, no se describe con adjetivos, que sería un sentimiento. El amor es lindo, el amor es bonito, el amor se siente. No, se define con verbos que significan acción. Primero a los Corintios 13. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Son acciones. Así que el amor bíblico es una decisión de la voluntad. Pero nos han engañado diciéndonos que el amor es un sentimiento y que esa es la esencia del amor. No. De hecho, alguien una vez me dijo, ay, tú eres de lo que dice que no es importante los sentimientos en el amor. Digo, yo nunca he dicho eso. Lo que digo es que el sentimiento no lo es todo. Es por eso que usted ve a personas que se presentan en la oficina de uno. Pastor, nosotros tenemos un problema, ya nosotros no nos amamos. Le traduzco. Ellos lo que están diciendo, aunque ellos no lo saben, es que ya ellos no sienten lo mismo que sentían. Respuesta, recomendación pastoral. Oh, por eso es fácil, ámense.
Pero es como que ámense, eso es algo como que se siente, como que está en el aire. Ustedes han visto, el amor está en el aire. No, el amor no está en el aire, el amor está aquí y aquí. Y tú tienes que hacer una decisión de la voluntad. Yo voy a amar a esa mujer con todo mi corazón porque esa es mi esposa. Un amor profundo, cierto, que se manifiesta a través de acciones. En una ocasión, preparando un material para un grupo de jóvenes solteros, hablando acerca de la soltería, yo les hablaba de esto, porque me he topado con muchachos solteros de cierta edad que no se han casado. Si un muchacho soltero de cierta edad me dice que no se ha casado porque ha estado ocupado en otras cosas, haciendo una maestría, un doctorado y qué sé yo qué cosa, pues yo los respeto. No lo entiendo mucho, pero los respeto. Son cosas diferentes. Yo no lo entiendo mucho porque tú eres un evangélico soltero, serio, y tiene 35 años y todavía está, que ahora está pensando hacer otra maestría y tú no te has casado. Bueno, está bien, yo no lo entiendo, pero si tú me dices que es porque tú tenés eso, yo te respeto. Ahora, lo que yo no acepto es a un hombre de 32, 33 años diciendo que no se ha casado porque el Señor todavía no me ha enviado la mía. ¿Y qué es lo que está esperando? Que se le envíe en un papel de regalo por UPS. No, tú tienes que fajarte a hacer tu diligencia y a buscarla. Y entonces me encuentro con hombres solteros que han tenido relaciones y le pregunto, ¿y qué pasó? No, pastor, yo no sé lo que me pasó, como que se me salió. ¿Cómo que se te salió? No, que como que la relación iba bien y como que se me salió. Digo yo, señores, es una influencia del mundo, que todo es el sentimiento. No es si te se salió, es una mujer que ama al Señor, sí, por encima de todas las cosas y más que a ti, sí. Ustedes tienen empatía, ustedes pueden hablar, o sea, tienen, cada vez que se juntan, hablan y hablan y hablan, sí. Físicamente, ¿tú puedes vivir con eso? Tengo que decírselo así, porque si le digo, ¿te gusta? Entonces ponen unos estándares altísimos. No. ¿Tú puedes vivir con eso físicamente? Sí, pastor. Ok, ¿y qué es lo que tú estás esperando entonces? Que el Señor me hable. Pero se lo traduzco, ellos están esperando, yo les digo a ellos, ustedes tienen la teología del tilín. Que cuando ellos la vean, le haga tilín. No, porque el amor es una decisión de la voluntad. Yo sé que no suena muy romántico, no suena romántico, pero el amor es una decisión de la voluntad. ¿O ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo dice que debemos amar a nuestros enemigos, es que nosotros nos enamoremos de nuestros enemigos? Eso. No. Ama a tu enemigo, trátalo como a ti mismo. Uf, ya eso es duro. Así que el esposo debe amar de esa manera a la esposa. Pero por otro lado, el rol de la esposa implica que nosotros asumimos el liderazgo en la relación. Y a mí me encanta ver la actitud de los hombres cuando se predica de esto y se le dicen que ellos son los líderes, como el líder. ¿Por qué confunden líder con jefe o con cacique? Pero ¿saben qué? El liderazgo en las Escrituras es muy diferente al liderazgo en el mundo. A mí me encanta el texto en Mateo 20, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿ustedes ven que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas? Y ellos le dicen, sí. Y oigan la respuesta, mas entre vosotros no será así, porque el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Ups. ¿Hay autoridad en el esposo dada por Dios? Sí, hay autoridad en el esposo dada por Dios. Pero ustedes saben cómo es que el esposo va a ejercer ese liderazgo. De dos maneras que no se ejerce el liderazgo humano. A través del ejemplo y a través del servicio. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo de liderazgo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan ese evento en Juan 13? Donde el Señor entra al aposento alto y están todos y no había siervo. Una costumbre era lavar los pies porque se andaba en zapatos abiertos, los caminos eran polvorientos y cuando el pie sudaba se hacía un lodo. Así que era una costumbre típica que en las casas se llegaba y había siempre para lavar los pies para que se sintieran confortables. Y esa labor generalmente en una casa lo hacían cuando había más de un siervo. Generalmente esa labor la hacía el siervo de menor jerarquía. Así que imaginemos esta escena, el aposento alto, los discípulos, todo el mundo con sus pies sucios y nadie ha dicho esta boca es mía. Nadie ha dicho nada. Y allí en una esquinita está el lebrillo, está la toalla. A nadie se le ocurre. Y el Señor se para y se dirige allá. Y Pedro, el impulsivo Pedro, como siempre, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? A lavarte los pies. No, Señor, a mí tú no me vas a lavar.
Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. Entero no, los pies. Esa escena es genial en Juan 13. Entero no, los pies. ¿Ustedes saben qué? La señal de liderazgo de Jesucristo allí no fue un trono ni una corona. Fue una toalla y una ponchera. Esa es la señal del verdadero servicio. Nosotros vamos a ser líderes siervos. El mismo Jesucristo dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que cuando uno llega a la casa explotado, cansado, esperando que la esposa que ha estado lidiando con los hijos le deje tranquilo ver su juego de fútbol, de soccer, y los niños empiezan a llorar, mira a ver mi amor, ¿qué es lo que tiene fulano? Ve tú, porque tu esposa también se ha pasado el día entero allí lidiando con ellos, dale un descansito. Si tú quieres, graba el juego para que lo veas más tarde. Vete a resolver lo que tienes que resolver. Es a través del servicio y a través del ejemplo también. ¿Qué hace un líder? Un líder enseña por precepto y por ejemplo. No era lo que el Señor hacía. El Señor decía, hagan esto. Y se quedaba ahí. No, 3 años con Él, ellos mirando al Señor hacer lo que Él les pedía que hicieran. ¿Ustedes recuerdan ese texto en Pedro donde habla de los pastores? Que dicen que no se enseñoreen de las ovejas, sino que las dirijan con el ejemplo. Es lo mismo. ¿Tiene el pastor autoridad sobre el rebaño? Sí lo tiene. ¿Cómo debe ser ejercida? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo. Esa es la autoridad y la posición y la responsabilidad que debe de asumir el esposo. ¿Cómo guió el Señor a los suyos? Dedicándole tiempo. ¿Le dedica usted tiempo a su esposa y a sus hijos? No, pastor, lo que pasa es que no tengo tiempo porque siempre estoy trabajando. Bueno, entonces hay que revisar sus prioridades. Porque a veces nuestras prioridades son las materiales. Hay padres que trabajan tanto para darle lo mejor a sus hijos y se olvidan que lo mejor para nuestros hijos no son las cosas materiales, sino nosotros. Nuestros hijos no quieren lo nuestro, nuestros hijos no quieren a nosotros. ¿De qué te vale a ti darle lo mejor a tu hijo si tu hijo nunca te ve? No tiene sentido. No, tu hijo necesita un papá, tu hijo necesita una mamá que estén ahí con él, dedicándole tiempo. Por eso se ha acuñado ahora un tiempo que suena muy bonito, pero es casi una excusa al tiempo que no se le dedica. Tiempo de calidad. Usted ha oído, cada vez que usted oye a alguien diciendo que no, yo te dedico a mi familia tiempo de calidad, ya usted tradúcalo, son como 15 minutos al día. Es como una expresión que excusa el no hacer lo que yo tengo que hacer. Nosotros debemos estar atentos, esa es parte de nuestro rol, a las necesidades de nuestras esposas para suplirlas, necesidades materiales, pero también necesidades espirituales. Nosotros somos los pastores de nuestras esposas no son los pastores nuestros. Eso es como Dios lo ha diseñado. Nosotros debemos pastorearlas, nosotros debemos proveer para ellas y cuidarlas, debemos de tratar con ellas con honor y deferencia. Su esposa tiene virtudes, alábela delante de los demás. No esté siempre contando que le quemó el arroz, la carne. No, mejor cuéntele de aquello que usted se comió que estaba buenísimo. Mi madre, mi amor, qué bueno estaba eso. Digo, no, mi esposa es una estrella cocinando, aunque sea huevo frito solamente, pero diga eso. No diga que no cocina más nada. Alábela públicamente, es parte de lo que se espera. Sea caballeroso. ¿Eso se ha perdido? Hermano, sea caballeroso. Usted la ve que viene, fue al supermercado y usted está en la casa y abrió la puerta en ese momento y la ve que viene con las fundas que casi no le caben, que se le caen. No se mande corriendo a organizarle la que le quedó ahí, a volverse a poner ahí. No. Vaya y quítele toda la funda. Mi amor, no te preocupes, vete que yo lo entro. Eso es lo que se llama liderazgo. No estar ahí dando órdenes y jefiando. No es eso, es servir. Y lo mismo con tus hijos. Yo tuve 3 niñas. Y al principio yo quería un varón cuando salió el primer embarazo, pero el Señor mandó una niña. Cuando se embarazó otra vez mi esposa,
ya yo no estaba tan intenso como la primera, porque había sido tan hermosa la experiencia de una niña, que yo decía, wow, me gustaría el varoncito para la parejita. Pero si me manda una niña, bien, porque esta sí ha sido, qué experiencia más buena. Así que el Señor me mandó otra niña. Y ya cuando salió embarazada por tercera vez, yo dije, Señor, lo que tú quieras, porque ya como quieres bien. Y fue otra niña, 3 niñas. Nunca, siempre digo, nunca después de eso me hizo falta un varón, solamente en una circunstancia, cuando viajábamos. ¿Por qué? Porque aunque yo era el papá, yo trataba, sobre todo cuando iban creciendo, de ser un caballero con ellas, porque son mis hijas, pero son mis hijas y ya tienen un nombre. Entonces, porque sean mis hijas, yo no las voy a dejar que estén cargando cosas pesadas si yo estoy presente, porque son niñas, o sea, evito la palabra que en mi país no es nada, pero que en otros países es... No. En mi país se le dice hembras, varones y hembras, pero en México y otros sitios se oye mal la palabra hembra, a veces se oye como si fueran animales o lo que sea. Entonces siempre tengo que estar pendiente de decir, pero entonces no tengo como muchas opciones. Bueno, son jovencitas, ¿verdad? Entonces jovencitas, yo quiero que ellas aprendan a apreciar cómo un hombre debe tratar a una jovencita. Entonces cuando viajábamos, eso era lo único porque yo estaba pendiente de sus maletas. Si hubieran sido varones, yo le hubiera puesto a que estuvieran pendientes de la maleta de su papá y su mamá. Por eso es la única diferencia. Pero nosotros debemos tratarlas con caballerosidad. Pero seguimos avanzando. Ahora, déjenme preguntarles eso. ¿Usted cree que para una mujer va a ser difícil someterse a un hombre que se comporte como la Biblia manda? No, hermana, esto no es una excusa. Recuerden lo que dijimos al principio. Aunque su esposo no tenga nada de eso, usted tiene que someterse y respetarlo, ¿eh? Así que cierren sus oídos. Pero esposos, oigan, si ustedes quieren que sus esposas le obedezcan y se sometan con gozo, sean ese tipo de hombre. Se lo van a poner facilísimo. Porque, ¿y qué mujer no se somete y obedece y respeta a un hombre que la trata como una reina? Eso debe ser nuestro papel. Pero vamos avanzando porque el reloj se avanza. ¿Cuál es entonces el papel de los hijos en la familia? Bueno, nosotros tenemos en Efesios 6, 1 a 3, donde dice que los hijos también, en 2 palabras, deben obedecer y honrar a sus padres. Una vez más, obedecer tiene que ver con honra, tiene que ver con acción, y honra tiene que ver con actitud. La palabra que se traduce obedecer allí literalmente es escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con atención. Y la palabra honra significa tener en grande estima, considerar con el máximo respeto. Y nosotros vemos esta responsabilidad sobre los hijos incluida, tan importante, que fue incluida en el Decálogo. El 5.º mandamiento, que es el primer mandamiento dado para las relaciones interpersonales, es honra a tu padre y a tu madre. Y era tan importante en Israel que un hijo que no honraba a sus padres y a su madre sufría pena de muerte. No estamos sugiriendo que eso deba ser así ahora, era una teocracia. Pero sí estamos diciendo que eso muestra la importancia que Dios le da de que los hijos obedezcan a los padres. Así que jovencitos, jóvenes aquí, lo que Dios espera como su principal responsabilidad es que ustedes obedezcan a sus padres. Cuando la orden que le dan les gusta y cuando la orden que le dan no les gusta. Hay que obedecer y honrar a los padres, porque los padres son la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Y rebelarse contra la autoridad de los padres es lo mismo que rebelarse contra la autoridad de Dios. Vivimos en una época donde se enfatizan muchísimo los derechos. Todo el mundo tiene derecho, hasta los animales tienen derecho. Eso es increíble. Pues ¿saben qué? Una de las cosas que me molesta y que veo con mucha frecuencia es el sobreénfasis en los derechos de los niños. Repito, yo no estoy en contra de que los niños tengan sus derechos. Lo que estoy diciendo es que se hace un sobreénfasis. Y a mí me encantaría ver que cada vez que se hablan de los derechos, se hablen de las responsabilidades. Porque derechos y responsabilidades son hermanos siameses que andan pegados. Pero no, ahora solamente se hablan de los derechos. Y se llegan a ridículos. Yo escuché de un caso aquí en los Estados Unidos, de verdad, que yo digo, no, es que yo no lo puedo creer, porque se llega a los ridículos. Un ladrón se metió en una casa y con algo que estaba mal colocado, se dio un golpe grandísimo y el ladrón demandó porque eso estaba mal puesto ahí. No, pero no se rían, lo peor de todo fue que el ladrón ganó la demanda. O sea,
De verdad, entonces, no, espérate, esto no puede ser. Sí, porque es que eso no estaba conforme a los parámetros de construcción. Óyeme, vamos olvidando parámetros de construcción. Estaba en casa ajena robando. Robando. ¿Qué necesita? Caer preso. Entonces, ahora con los niños, no, los derechos de los niños y no hay responsabilidades. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de las familias, los niños son los tiranos. Es triste, pero en muchas familias los niños están gobernando los hogares. Y uno ve niños incontrolables. Y los padres, tú lo ves que no se atreven a ejercer su autoridad. Y lo veo por doquier. En estos días en un vuelo, al lado me tocó una señora y otra amiga con una niña como de 3 años. Y la rabieta que esa niña hizo para no ponerse el cinturón de seguridad, ustedes no se lo pueden imaginar. Y yo miraba, yo decía, pero yo no puedo creer lo que yo estoy viendo, porque ella hizo la rabieta y la mamá y la otra persona ni se inmutaron. O sea, es como que no ha pasado nada. Compramos la filosofía de déjalo que en algún momento se le quita. No, se le va a quitar la rabieta, pero el corazón que produce la rabieta no ha sido trabajado. Y cuando crezca no va a ser una rabieta, va a ser otra cosa. Y no lo vas a poder trabajar. Así que la responsabilidad de nuestros hijos es la obediencia. Alguien dijo lo siguiente: el énfasis en los derechos debilita y destruye relaciones en todos los niveles. Lo que construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de responsabilidad. Y nadie puede ser piadoso ni santo si no aprende a respetar las autoridades puestas por Dios. Y esto empieza en el hogar. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos conocieran al Señor. Pero ¿cuál es la relación básica de nosotros con Dios? Es una relación de obediencia-sumisión. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Y si no entrenamos a nuestros hijos a obedecer desde tempranito, ¿cómo queremos que obedezcan a Dios si no obedecen a la autoridad visible que somos nosotros los padres? Así que la responsabilidad de los hijos es obedecer y honrar a los padres. Y esto incluye aún honrar a los padres cuando ya están mayores y ellos son adultos, de sostenerlos y proveerles económicamente. El mismo Señor lo dijo. No, pero yo ahora ando, yo he escuchado, miren hermanos, yo he visto cosas que de verdad que rompen el alma. Recuerdo un caso en Santo Domingo de los padres. El padre levantó una empresa y luego el hijo le estaba administrando y el hijo vivía en un apartamento. Y en un momento determinado el padre tenía un problema dental y yo quiero que ustedes vean dónde envió el hijo a ese padre. A un sitio, un patio, una silla en un patio, supuestamente el dentista, y él viviendo en una torre con todos los lujos, con el dinero que heredó del papá y el negocio que heredó del papá, y no ocupándose de la salud y de la dignidad de sus padres. Eso es algo que da vergüenza. Pero eso es algo por el que algún día va a tener que dar cuentas. Porque la principal demanda sobre los hijos es que obedezcan y que honren a sus padres. Ahora, si alguno de ustedes aquí tiene niños pequeños y sus niños pequeños de manera natural, sin usted hacer nada, lo obedecen y lo honran, usted ha descubierto un espécimen que no existe. Nuestros hijos vienen dañados de fábrica. Porque dice que desde la caída nosotros venimos con el pecado atado en nuestros corazones. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es diferente. Es que desde pequeño usted ve niños que copian el pecado de sus padres, pero usted también ve niños que son originales en su pecado. Un niño que nace en un hogar donde no se miente y al año y medio, a los 2 años, usted lo ve que dice una mentira para librarse de una situación difícil. No puede decir que fue que lo aprendió, eso estaba allí. Por eso yo le digo a los padres algo que a veces no les gusta, pero es prioritario en la crianza. Esa hermosura de bebé que tú tienes en los brazos, así hermoso, rozagante, tierno, que te mueve, es un impío. Hay padres que se ofenden, pastor, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Y sabes por qué nos conviene saberlo?
Porque si tú no lo sabes, no vas a trabajar con su corazón. Si tú compras la filosofía o la psicología moderna de que ellos vienen en blanco y la sociedad te escribe sobre ellos, tú te vas a preguntar en un momento, ¿quién más está escribiendo aparte de ti? Porque tú te das cuenta que tú puedes escribir lo que tú quieras, pero ahí hay un mal que como que tú dices, ¿de dónde salió? De nuestros padres, el mismo que tenemos nosotros y el mismo por el cual Cristo tuvo que venir a morir y a salvarnos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que así como la responsabilidad de los hijos, de los padres, perdón, de los hijos es obedecer, ellos no vienen con ese chip incluido. Nosotros los padres, y aquí pasamos al siguiente y último punto, somos los responsables de entrenarlos a obedecer. Hermanos, somos responsables de entrenar a nuestros hijos a obedecer. Dios nos ha dado la autoridad para ello. Y vosotros, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. La disciplina tiene que ver con la instrucción sistemática de los hijos, incluye la idea de corrección. Y la amonestación significa literalmente colocar en la mente, corresponde a la instrucción en el libro de Proverbios. Así que este término, cría a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, son sinónimos del término que aparece en Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría. En esta época, hablar de la disciplina física es casi una mala palabra. Es más, uno puede hasta caer preso. Pero ¿saben qué? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pastores, que eso era en otro tiempo. En los tiempos que sea, el hombre no puede saber más que Dios. Y Dios dice claramente, no una, no dos, no tres, 4 veces en el libro de Proverbios, el Señor dice claramente que lo que aleja la necedad del corazón del muchacho es la vara. Y por vara se refiere a disciplina física. Yo no tengo el tiempo para meterme en eso, lamentablemente, eso tomaría toda una sesión. Pero nosotros tenemos la autoridad y tenemos que usarla con todo el amor y la ternura del mundo. No rehúses corregir al muchacho, dice Proverbios 23:13, porque si lo castigas con vara no morirá. No te hagas el loco, no te hagas de la vista gorda, ahí están ellos peleando con una actitud y tú estás cansado y dices que lo resuelvan ellos. No, ve, resuélvelo, hazle consciente de su pecado, entrénalos a obedecer. En Colosenses 3:21 tenemos el equilibrio. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa esto? Hermanos, que nuestro hogar no puede ser un recinto militar. Desayúnese, levántese. No, espérate. O sea, a veces hay padres que creen que ejercer su autoridad es tener un cuartel en su casa. No, es una relación familiar, es una relación espontánea. Pero nuestros hijos deben ser entrenados a obedecer, porque ese es su rol, pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros lo entrenemos en eso. ¿Y saben qué? Si ustedes siguen animados, esposos, con el rol de liderazgo, déjenme seguir poniendo un poquito más de carga sobre ustedes y sobre mí. El principal responsable de la crianza de los hijos es el padre, no la madre. ¿Cómo así, pastor? La madre pasa más tiempo. La madre lo influencia. Obedecer a la madre es una responsabilidad de los hijos. La madre puede marcar a nuestros hijos de una manera extraordinaria. Sin embargo, al final de todo, la responsabilidad está sobre el padre porque es la cabeza del hogar. Y es interesante cómo eso se nota en Efesios 6, 1 al 4. ¿Qué dice Efesios 6? Efesios 6, 1. Dice, padres, dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, ¿verdad? Bueno, la palabra padres ahí es la palabra progenitores. Luego en el versículo 2 dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, a ambos. Sin embargo, en el versículo 4, donde dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, la palabra padres, aunque en español es la misma que en el versículo 1, en el idioma en que fue escrito no es la misma. En el versículo 1 es la palabra progenitores, es decir, que se refiere a ambos. En el versículo 4 es la palabra padres masculinos, varones.
Y no dice eso porque las madres no provocan a ira, sino solamente nosotros. No, dice eso porque nosotros en última instancia somos los responsables de lo que ocurre en nuestro hogar. Nosotros podemos delegar algunas cosas en nuestras casas y es sabio hacerlo. Pero al final Dios va a demandar a cada uno de nosotros. Hermanos, en nuestra cultura muchos padres piensan que su responsabilidad se limita a 3 cosas: procrear hijos, proveer para las necesidades familiares y proteger a la familia. Si en nuestra sociedad usted se encuentra con un padre que hace todo eso, dicen que es un padre maravilloso. Sin embargo, Dios espera más. Dios espera más. Dios espera que nos involucremos en la crianza de nuestros hijos. Si Dios nos ha dado el liderazgo es porque nuestros hijos lo necesitan. Y moldear el carácter de nuestros hijos requiere tiempo. Se habla de Susana Wesley, madre de 17 hijos, incluyendo a John Wesley y Carlos Wesley, dos creyentes muy conocidos. Oigan lo que dijo Susana. El padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Usted ve esos padres que no, pero déjalo porque tú sabes. No. Esos padres que a uno le da vergüenza ajena en un supermercado, los niños cogiendo de todo. No, mi hijo, no. Y parece que no habló nadie. Nadie habló. Los hijos ni miran. Es que ellos son así. No, ellos no son así. No, ellos son así porque tú lo dejas. O están en un consultorio médico y tumba la revista y hace aquello. Y entonces en un momento determinado usted ve que la mamá, lo único que se le ocurre es empezar a decirle: mira, voy a llamar a la enfermera para que te ponga una inyección. Doctor, venga, haga. No, ni enfermera ni doctor. Tú no eres su papá o su mamá. Tú eres que está ahí, tú eres que tiene que resolver. Tú tienes que entrenarlo para que cuando tú le digas: amor, estate tranquilo, ven acá, él te mire y venga acá. Y si no viene acá, tiene que haber problemas. Pero nosotros tendemos a excusar a nuestros hijos y los entrenamos a desobedecer. Usted tiene su muchacho cargado de 4 años y se acerca un hermano. Saluda al hermano fulano. Y en lugar de saludar, se voltea. Entonces usted sabe, usted hace lo peor. Es que él es tímido. Es que él tiene sueño. Es que él no ha comido. Es que él se acaba de despertar. Mire, mi hermano, si usted no está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias, la instrucción que usted le da, no se la dé. Es que está muy chiquito para enseñarle a eso. Bueno, si tú crees que está muy chiquito, no le diga que salude al hermano. Deje eso así. Porque cuando tú le dices saluda al hermano, él no debe tener otra alternativa que no sea saludar al hermano. Entonces, sin darnos cuenta, lo entrenamos a desobedecer. Y esa es nuestra responsabilidad, entrenarlos para la obediencia. Y nuestro ejemplo es determinante. Es más fácil seguir nuestro ejemplo que nuestras instrucciones. Así que tenemos que enseñar y modelar. La forma en que nosotros reaccionamos a los problemas, la forma en que nosotros tomamos decisiones, aquello que valoramos, cómo nos vestimos, todo, absolutamente todo, enseña de una manera o de otra a nuestros hijos. Debemos ser conscientes que cada día les enseñamos, aunque no lo sepamos, acerca de la santidad, acerca de la oración, acerca del fervor, acerca de la gratitud, acerca de la dependencia de Dios. ¿Tú quieres que tu hijo adquiera hábito de lectura? Fantástico, eso está muy bueno. Déjame preguntarte algo. Él te ve a ti a su mamá leyendo. Va a ser muy difícil. Pero en una casa donde todo el mundo lee, los muchachos empiezan a leer. Finalmente, hermanos, la labor que tenemos por delante es importante y no podemos realizarla en nuestras propias fuerzas. Solo Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Ningún padre puede convertir a sus hijos. Solo Dios puede hacerlo. Pero a Dios le place hacerlo muchas veces en el contexto de una labor responsable de padres creyentes, predicando el evangelio a sus hijos con sus labios y con su ejemplo.
Hace unos años atrás, y con esto termino, dos sociólogos de la Universidad de Harvard desarrollaron una prueba que tenía un 90% de exactitud comprobada. Oigan esto. Y ellos realizaron esta prueba para determinar cuáles eran los factores cruciales para prevenir la delincuencia juvenil. Estamos hablando de no creyentes, ¿eh? Ellos están haciendo un estudio, quieren saber cómo evitar la delincuencia juvenil, cuáles son aquellos factores que si se le dan importancia, elevan la dificultad de que los hijos se rebelen. Y miren el resultado de su estudio. 4 cosas. Ellos dicen, uno de los factores más importantes es la disciplina del padre, que debe ser firme y consecuente. Del padre. 2, la supervisión de la madre, que debe saber dónde están sus hijos, haciendo qué y con quién. Y que debe estar con ellos la mayor parte del tiempo. A mí eso me sorprende, porque eso es algo que hoy causa en las mujeres. Pero yo también tengo que realizarme. Sí, mi hermana, está bien, haz todo lo que tú quieras, no estamos en contra de que te prepares, pero a la hora que tú tengas tus hijos, nadie puede suplir tu presencia. Nadie. Y esta gente que posiblemente tienen otra filosofía, tienen que concluir en base a los estudios que cuando la mamá está con los hijos la mayor parte del tiempo, es más difícil que ellos terminen como delincuentes. 3, el afecto mostrado por los padres entre ellos y hacia los hijos. ¿Es común en tu hogar que tus hijos vean a ti y a tu esposa teniendo manifestaciones de afecto? Cuando tú llegas a tu casa, ¿cómo tú llegas? Hola, hola. O tú la saludas a ella como una esposa. Yo he estado en casa donde yo digo, yo sé que el esposo y que la esposa, pero yo por dentro digo, bueno, la saludó como si fuera la vecina. Sí, ¿por qué? No se ven durante todo el día. Yo, ¿qué? ¿Cómo tú estás? Óyeme, no, es tu esposa, mi amor, ¿cómo tú estás? Un beso. Pastor, uno debe estar haciendo esas cosas delante de los hijos. Pero yo estoy hablando de un beso de película, no es que la agarre. No es de eso que yo estoy hablando. Es de un beso de esposo, de cariño. Cuando los hijos crecen en un ambiente, ¿a qué le digo lo que pasa cuando usted tiene alguna manifestación de cariño con su esposa y los hijos le ven? Sí, chiquito, se mandan corriendo. Usted llega a la casa y abraza a su esposa y el grupo de niños inmediatamente viene y se abraza de los pies de uno. ¿Y cómo yo sé eso si yo no vivo en su casa? Porque eso es lo que sucede. Se crean hijos estables emocionalmente. Una de las cosas que más estabilidad emocional da a los hijos es crecer viendo a papá y a mamá que se aman. Sin embargo, tristemente, cada vez es más común los hogares donde falta uno de los dos, o el papá o la mamá. Porque nadie lo piensa a la hora de acostarse con el otro. Pero después cuando tienen los hijos, la consecuencia la sufren los muchachos. Que vienen a este mundo ya en una situación irregular, porque Dios no diseñó la familia para que uno viniera sin papá o sin mamá. Y en cuarto lugar, la unidad de la familia, pasar tiempo juntos y compartir actividades en las que todos participen. Intencionalmente, ¿cuántas veces tú planificas actividades con tus hijos? No, pastor, los otros días nos fuimos a la playa, la familia tal y la familia tal con nuestros hijos. Ah, fantástico, pero déjame seguirte preguntando. Y cuando estaban en la playa, ¿cómo fue que se comportaron? Oh, los adultos aquí hablando y los hijos entre ellos jugando. Bueno, ustedes salieron juntos, pero no fue que compartieron juntos. No, es que compartan juntos, que si se van a bañar en la playa se bañen los 5, los 4, los 6. Es que tus hijos crezcan acostumbrados a que se andan con papi y mami y que nuestro hogar no es un hogar aburrido. Hay hogares que son aburridísimos, donde no se hace nada. Y eso no atrae a los muchachos. Los muchachos tienen una energía y una electricidad. Y usted quiere que ellos estén ahí como momia. Nosotros no queremos criar momias. Queremos criar hijos activos que amen al Señor y que amen a su familia. Eso va a implicar que nosotros pensemos en qué vamos a hacer este fin de semana, dónde los vamos a llevar. Vamos a llevarlos a los niños de 5 o 6 años al Museo de Apple. Ah, eso te gusta a ti, tú lo vas a llevar. No, llévalo a los muñequitos, que es lo que les gusta a ellos.
Gana sus corazones dedicándole tiempo. ¿Saben qué? Y con esto termino. Lo que estoy tratando de decir es esto. Este estudio debe haber costado un dinero. Si ellos hubieran leído la Biblia, se hubieran economizado todo ese dinero. Porque eso es lo que la palabra de Dios, nuestra Biblia que tenemos en nuestras manos nos enseña. Si cada miembro de la familia cumple con su responsabilidad, miren, esos son familias que de verdad, que uno dice, no hay mejor lugar en el mundo que cuando estamos nosotros en familia. Porque nos amamos, somos armoniosos, nos disfrutamos, hay diferencias, hay dificultades, pero hermanos, en sentido general, cuando cada cual cumple el rol establecido por Dios, eso es una familia a la manera de Dios. Por lo tanto, da gloria a Dios y como un bono, es un lugar deleitoso. Eso debieran ser todas las familias cristianas. Que el Señor nos ayude a cada uno en el rol que estemos a cumplirlos por amor a su nombre. Vamos a orar. Dios bendito, gracias Señor, te damos una vez más. Gracias, ayúdanos a creerte, Padre, ayúdanos a creerte. Ayúdanos a no mirar nuestras circunstancias. Recordamos a Pedro cuando iba hacia el Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Mientras mantuvo sus ojos fijos en el Señor, seguía a flote. Pero inmediatamente empezó a mirar las circunstancias, empezó a hundirse. Señor, ayúdanos a no mirar las circunstancias, a mirarte a ti y a creerte a ti y a hacer las cosas a la manera tuya. Bendice a cada esposo aquí presente, bendice a cada esposa aquí presente, bendice a cada padre y a cada hijo y ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades para que te demos gloria y para que disfrutemos nuestras familias. Te alabamos en Jesucristo. Amén.